Ya, chiquillos, la semana pasada, ¿cierto? Habíamos estado conversando sobre la médula espinal, ¿verdad? Cuando nos pasó el chascarro de la semana pasada, ¿cierto? Conversando de las diversas estructuras eh, de nuestra médula espinal, ¿cierto? Que nosotros la dividíamos en dos, una parte dorsal y una parte ventral, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho que la parte dorsal, ¿cierto? Era la parte sensitiva y la parte ventral era la parte motora, ¿cierto? Eso habíamos dicho la semana pasada, sensitiva y motor. Eh, por lo tanto, habíamos dicho del funcionamiento de estas vías, ¿cierto? Parte sensitiva, parte motora. Ahora, luego de esto, tenemos que conversar acerca de las distintas estructuras y las distintas vías que se formaban, ¿cierto? Y para eso yo les había hecho un dibujo que no había quedado del todo claro, pero ahora encontré un muy buen dibujo que se los voy a mostrar ahora, que es este. Fíjense. Acá, si ustedes me permiten y me dan un minuto, lo vemos enseguida y se los voy a explicar, ¿ya? Obviamente este dibujo ustedes lo van a tener en su PowerPoint, ¿cierto? Y lo van a poder ver con mucho más detalle, pero ahora simplemente me interesa que ustedes puedan ver las diferencias entre las vías. Las que están a la izquierda son las vías ascendentes, vale decir las vías espinotalámicas, y la que está a la derecha es la vía descendente o la vía córtico-espinal, ¿ya? Pero pues vamos a partir por acá, vamos a partir por las vías ascendentes o vías sensitivas, ¿ya? Con respecto a las vías sensitivas, yo les dije que habían dos, ¿cierto? La vía, ¿cuánto se llama? La vía anterolateral y la vía columna dorsal lemniscomedial, ¿cierto? O lemnisco interno, como dice acá, que es lo mismo. Vamos a partir por la primera, ¿ya? La vía anterolateral, que es la de acá. ¿Ya? Y lo vamos a ir haciendo ¿cuánto se llama? Lo vamos a ir haciendo y lo vamos a ir marcando con lápiz, ¿vale? Para que podamos entender cómo funciona nuestra vía, ¿vale? Ya, vamos a marcar con rojo la vía anterolateral, ¿ya? La vía anterolateral, recuerden que la primera neurona, ¿cierto? Ingresaba al asta dorsal, ¿cierto? De la médula espinal, ¿cierto? Que es la parte trasera de la médula espinal, al asta dorsal de la médula espinal, y ahí conectaba con otra neurona que se cruzaba al lado contrario, ¿cierto? Se cruzaba hacia el lado contrario y ascendía, ¿cierto? Ascendía. ¿Hasta dónde ascendía? Ascendía hasta este lugar que se llama tálamo, ¿cierto? Y cuando llega al tálamo, se conecta con otra neurona que finalmente llega a la corteza sensitiva. Entonces, yo para poder llegar hasta el cerebro, hasta la corteza sensitiva, yo necesito tres neuronas. La primera, la segunda y la tercera. Ese es el sistema anterolateral, ¿cierto? Yo creo que ahí ya queda mucho más claro, con este dibujo mucho mejor hecho, ¿cierto? Porque no lo hice yo. Es un dibujo que nos permite entender cómo es esta vía, anterolateral, ¿ya? Entonces lo que está en rojo es la vía anterolateral. Anterolateral. Ahora, lo que voy a dibujar en azul, ¿sí? En azul es la vía columna dorsal lemniscomedial. La vía columna dorsal lemniscomedial, la primera neurona entra y no conecta con nadie, sino que sube al tiro, ¿sí? Sube y cuando llega al bulbo raquídeo, ¿sí? Cuando llega al bulbo raquídeo, se conecta con otra neurona, ¿sí? La cual se cruza y asciende, ¿sí? Cuando llega al bulbo raquídeo, se conecta con otra neurona, ahí hay una conexión, ¿cierto? Con otra neurona que se cruza y sube. Sube, 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 sube. ¿Hasta dónde? Sube hasta el tálamo, igual que en el caso anterior, donde se conecta con la tercera neurona que llega finalmente a la corteza somatosensitiva. Entonces, en la vía columna dorsal lemniscomedial también necesito tres neuronas, pero tienen diferencia. ¿Por qué?
Bueno, primero por dónde suben, pero más allá de eso es la diferencia anatómica, que acá en la vía columna dorsal del disco medial, la primera neurona entra y sube. ¿Y dónde se cruza o dónde conecta con la segunda neurona? No conecta al tiro como a la anterolateral, sino que conecta mucho más arriba, a la altura del bulbo raquídeo. Ahí conecta con la segunda neurona, que esa es la que sube hasta el tálamo, y finalmente de ahí sale la tercera neurona hasta el, ¿cuánto se llama? Hasta la corteza somatosensorial. ¿Ya? Ahí está las dos vías, ¿cuánto se llama? Ascendentes. Acuérdense que la azul es la vía columna dorsal, lemnisco medial. ¿Ya? Esa es la vía que está pintada en azul. Ambas, columna dorsal, lemnisco medial y anterolateral, forman las que se llaman vías espinotalámicas, ¿ya? Que son las vías ascendentes o vías sensitivas. No son las únicas, pero es como las que necesito que ustedes sepan, ¿ya? La vía columna dorsal lemniscomedial lleva, por ejemplo, el tacto suave, el tacto epicrítico, ¿cierto? El tacto más en detalle. En cambio, por ejemplo, la vía anterolateral lleva el dolor, ¿cierto? Una vía que lleva, por ejemplo, las sensaciones de dolor, de temperatura, en fin, ¿ya? Esto es lo que habíamos visto la semana pasada. Ahora bien dibujado, ¿cierto? Y ustedes lo pueden darse cuenta que está muy bien explicado en este esquema de acá. Ahora, la que no vimos la semana pasada y vamos a ver ahora es la vía que se llama la vía córtico-espinal. ¿Cuál es la vía córtico-espinal? La vía que viene, la vía motora, la vía que ya no lleva ninguna sensación, sino que es la que trae la respuesta. ¿Ya? En el caso de la vía córtico-espinal, que es la que se encuentra acá a la derecha, la vía córtico-espinal inicia, y la vamos a hacer con verde, inicia en un lugar que se llama corteza motora. ¿Ya? Ahí inicia, en un lugar que se llama la corteza motora. Y desde ahí inicia una neurona, que la vamos a ir dibujando, ¿cierto? Que fíjense lo larga que es esta neurona. Es una neurona que baja, 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 baja. Y cuando llega, y esto muy importante, porque esto no lo había nombrado la semana pasada, así que es muy importante. Cuando usted llega a la última parte del bulbo raquídeo, acuérdese que el bulbo raquídeo, supongamos que ese es el bulbo raquídeo está pegadito a la médula espinal. Esta sería la médula espinal. Fíjate, tan continuos, ¿sí? Tan pegaditos uno con el otro. Cuando usted llega a la última parte del bulbo raquídeo, o sea, ahí donde estoy pintando, ahí, fíjense lo que le pasa a esta vía. La vía en ese lugar se cruza al lado contrario. O sea, por ejemplo, si venía de la derecha, ¿cierto? O, perdón, de la izquierda, se cruza a la derecha. Y luego sigue bajando por el lado contrario hasta llegar a la médula espinal, donde hace contacto con una neurona que finalmente llega al músculo. Entonces, para subir yo necesito 3 neuronas, pero para bajar yo necesito 2. Una que inicia en la corteza motora, que baja, 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 y cuando llega a la última porción del bulbo raquídeo, cruza al lado contrario y llega hasta la médula espinal, bueno, al lugar donde tiene que llegar. Ahí hace contacto con otra neurona y esa neurona, que es una neurona motora, va a llegar finalmente al músculo. Quiero que sepan y que entiendan una cosa bien importante. Esta parte donde la vía motora, ¿verdad? Esta vía de bajada cruza, que es la última parte del bulbo raquídeo, ¿cierto? Ese lugar se llama la decusación de las pirámides, ¿ya? O decusación piramidal, ¿ya? ¿Qué es esto? De partida, ¿qué es decusar? ¿Ya? Partamos por lo más básico. ¿Qué significa decusar? Decusar significa cruzar de un lado a otro. Por ejemplo, cuando ustedes hacen y dicen, ya, la primera neurona entra, la segunda,
hace contacto y se cruza, para decirlo en biológico, en vez de decir se cruza, usted dice decusa. ¿Ya? Decusa al lado contralateral o al lado contrario. En este caso, por ejemplo, si la neurona se originó en el lado izquierdo, baja, 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 y cuando llega al lugar aquí de la decusación de las pirámides, decusa al lado contrario. O sea, si venía del lado izquierdo, ahora pasa al lado derecho. ¿Se fija? Y de ahí baja hasta la médula espinal, y de la médula espinal, ¿cierto? Sale finalmente la neurona motora, hace contacto con otra neurona, que es la neurona motora, que finalmente va a llegar hasta el músculo. Esta es la razón, este cruzamiento, esta decusación de un lado para otro, esta es la razón por la cual el lado derecho de nuestro cerebro controla el lado izquierdo de nuestro cuerpo y el lado izquierdo de nuestro cerebro controla el lado derecho del mismo, ¿ya? Porque las vías están cruzadas. Fíjense, si la vía partió acá en el lado izquierdo, ¿cierto? Si partió acá en el lado izquierdo, está controlando el lado derecho. ¿Se fijan, no? Entonces, eh, esa es la razón. Las vías están cruzadas, ¿sí? Y eso no lo olviden. Las vías están cruzadas. Entonces, el lado derecho, por así decirlo, de nuestro cuerpo es controlado por el lado izquierdo de nuestro cerebro y viceversa. El lado derecho de nuestro cuerpo está controlado por el lado izquierdo de nuestro cerebro. ¿Ya? Es cierto que eso es así. ¿Ya? Las vías, recuerdan, están cruzadas. Eso no lo deben olvidar. Yo creo que ahora sí, con esta forma, ¿cierto?, más esquemática, yo creo, o sea, me imagino, que en teoría debería quedar un poco más claro, ¿cierto? Eh, para que les quede, que les quede bien claro, ¿ya? ¿Queda claro entonces la idea? Ahora sí, con estos dibujos que obviamente ustedes después en su computador pueden ver mucho mejor y con mucho más detalle, ¿cierto? Pero para que lo vean ahora que estamos estudiando esta parte, ¿vale? Ahí están entonces las distintas vías de subida y de bajada. ¿Ya? Acuérdense que las vías de subida son dos, que se llama columna dorsal lemniscomedial y anterolateral, y ambas forman los tractos que se llaman espinotalámicos, y la vía de bajada se llama córtico-espinal. ¿Sí? Esta vía verde que estoy haciendo acá se llama córtico-espinal. Córtico-espinal. Córtico porque viene de la corteza y espinal porque llega hasta la médula espinal. Por eso se llama córtico-espinal. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda específica? ¿Puedo seguir? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya, ok. Ahora sí parece que sí queda más claro. ¿Mm? Bueno, cualquier duda, obviamente ustedes me la hacen saber sin problema, ¿vale? Bueno, ya que tenemos vistas, ¿cierto? Las dos vías ascendentes y descendentes, ¿cierto? Ya las tenemos listas y entendidas. Ahora vamos a conversar de lo que habíamos empezado a ver la semana pasada, que es sobre el tronco encefálico, ¿ya? El tronco del encéfalo o tallo encefálico. Que ustedes, si ustedes recuerdan, ¿ya? El tronco encefálico, eh, no tengo a nadie, Fernanda, esperando, ¿eh? Por si acaso. Si quiere entrar, yo no tengo problema, pero que llegue, porque no tengo a nadie en lista de espera, en sala de espera. Pero si llega, yo la dejo entrar. Ya. El encéfalo, ¿sí? El encéfalo, ustedes saben, porque yo se los dije la semana pasada, que estaba formado, ¿cierto? De tres grandes partes, que son el cerebro, que es todo esto, el tronco encefálico, que a su vez se dividía en tres grandes partes, que son el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo, y esta estructura de acá que se llama cerebelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo ahora? Lo que vamos a ir haciendo hoy día es ir parte por parte. Vamos a ir viendo qué hace el bulbo, qué hace el puente, qué hace el mesencéfalo, después qué hace el cerebelo, y vamos a ir subiendo, ¿ya? Hasta llegar, ya vimos la médula espinal, ¿cierto? Y así vamos a ir subiendo hasta llegar a la corteza.
¿ya? Para que entendamos finalmente cómo funciona y cómo se organiza, ¿cierto?, nuestro sistema nervioso. Entonces vamos a partir por la parte más abajo de nuestro tronco encefálico, que es el bulbo raquídeo, ¿cierto? La parte más abajito, ¿cierto?, de nuestro sistema, eh, de nuestro tronco encefálico, ¿cierto?, que se llama bulbo raquídeo. Otro nombre del bulbo raquídeo, ¿sí?, para que lo anoten también, porque podría ser de alguna otra manera que también se los pregunten, se llama médula oblonga, ¿ya? Médula oblonga, ¿ya? Pero cualquiera de los dos nombres está bien. Médula oblonga, con tilde por favor, porque si no sale mal. Médula oblonga o bulbo raquídeo. Cualquiera de los dos nombres está bien. Como ya saben, es la parte más baja del tronco encefálico, la que está en contacto con la médula espinal. ¿Cómo se llama el lugar donde el bulbo raquídeo toca la médula espinal? Se llama decusación de las pirámides. Acuérdense que ese era el lugar específico en donde terminaba, por así decirlo, el bulbo raquídeo y empieza la médula espinal, en donde ocurre la decusación de las pirámides. Ahí aquí, ¿cierto? Me voy a devolver un segundo. Aquí, ¿cierto? Donde se cruzaba la vía de un lado para otro. Ahí es donde termina el bulbo raquídeo y empieza la médula espinal, en la decusación de las pirámides. No lo olviden. ¿Y cuál es la función principal que cumple el bulbo raquídeo? Bueno, la primera gran función, como dice ahí, transmitir impulsos desde la médula al cerebro, o sea, ser un lugar de pasada de la información que va hacia arriba, hacia corteza, por ejemplo. Pero también tiene otras funciones. Dígame, Max. También tiene otras funciones, como por ejemplo, ¿cierto? Es que en ese lugar alberga un lugar que se llama el centro respiratorio, o sea, el centro que controla la respiración, que se divide, por así decirlo, en la parte inspiratoria, o sea, la que, ¿cierto?, nos permite ingresar nuestro aire, y la parte expiratoria. También está el centro cardiovascular, que es el centro que controla el funcionamiento normal de nuestro corazón, ¿sí? O sea, que la frecuencia cardíaca, ¿cierto?, funcione como corresponde. Y así también hay centros que controlan la deglución, o sea, tragar, ¿cierto?, deglutir, los estornudos y la tos. Y también centros que controlan, por ejemplo, el vómito, y la regulación, ¿cierto?, de secreciones, por ejemplo, de los jugos digestivos, los jugos gástricos que existen. Ya la dejé entrar, por si acaso. Sí, hay contraseña, pero eh, se las dejé, bueno, se las mandé al mail y también se las mandé al IRMI para que la vean, ¿ya? Entonces, como ya sabemos, y se los acabo de decir, este lugar, ¿cierto? Las funciones que cumple el bulbo raquídeo, ¿cierto? Las principales, ahí están. Ser un lugar de transmisión de impulsos hacia arriba, ¿cierto? Hacia centros superiores. Pero también aquí se encuentran almacenados centros súper importantes como el centro respiratorio, ¿cierto? Que es los que controlan la inspiración y la expiración. Los centros cardiovasculares, los centros de la deglución, ¿cierto? Estornudos y tos, centros de vómito, y también regulación de la secreción de jugos digestivos. Entonces, claramente, el bulbo raquídeo eh, controla muchos procesos que son vitales para nuestra vida, ¿cierto? Porque controla, por ejemplo, que respiremos y también controla que nuestro corazón lata. Entonces yo les hago la siguiente pregunta para que mientras anotan, lo piensen y me lo respondan. ¿Qué pasaría si a una persona se le daña el bulbo raquídeo? ¿Qué le pasa a una persona si por la razón que sea se le daña el bulbo raquídeo? ¿Qué le ocurriría a esa persona? Piénsenlo. En vista de lo que hace el bulbo raquídeo, piensen qué es lo que le pasaría a una persona si le falla, por la razón que sea, el bulbo raquídeo. ¿Cuál es la consecuencia que se traería? ¿Un paro respiratorio? ¿O un paro? Ya, un paro, pues no podría respirar, ¿verdad?
¿cierto? Si se echaría a perder el centro respiratorio, ¿verdad? No, la gente ya no podría respirar. ¿Y qué más? Aparte Un se paro detendría cardíaco, un paro cardíaco. un paro cardíaco, ¿verdad? Porque el corazón ya no seguiría funcionando. Entonces, resultado de eso, ¿qué le pasaría a la persona? Se muere, ¿cierto? Así, al tiro. Si a usted se le daña el bulbo raquídeo, usted, F por usted, así, al tiro. De manera inmediata, usted se muere, al tiro. Ya no hay eh, aquí medios tiempos y segunda oportunidad. Aquí a usted le falla el bulbo raquídeo y usted fue. Entonces, un daño, ¿cierto? Una lesión produce muerte inmediata por un paro cardíaco y también un paro respiratorio. Bueno, va a depender obviamente del centro que se vea dañado, pero finalmente la consecuencia final de un daño en el bulbo raquídeo es que usted se muere. Y se muere de manera inmediata por un paro cardíaco, porque ya no va a poder controlar, ¿cierto?, su corazón, no va a haber nadie que lo controle, y también va a haber un paro respiratorio, ¿ya? Para que lo tengan ahí en consideración y lo puedan entender, ¿ya? Entonces, claramente es un problema súper, súper, súper importante, o sea, no problema, sino que una estructura súper importante que no puede fallar, porque si falla, usted se muere. Así de sencillo, ¿ya? Bien. ¿Queda claro lo que hace nuestro bulbo raquídeo? ¿Queda clara la función principal que esta estructura cerebral cumple? O sea, esta estructura encefálica, perdón, cumple. ¿Sí? Bien. Entonces, ya que tenemos, ¿cierto?, claridad de qué es lo que hace esta estructura, ¿cierto? Vamos a continuar y vamos a seguir, ¿cierto?, con las siguientes estructuras. Ya. Listo, entonces, el bulbo raquídeo. Pasamos ahora a la siguiente estructura. Bueno, voy a dejar de lado estas preguntas todavía, después nos vamos a devolver, y vamos a pasar a la siguiente estructura, que se llama protuberancia anular, o el puente de Barolio, o lo que hoy conocemos también como el puente, así a secas, ¿ya? No es necesario todos esos, o sea, se los pongo estos nombres porque por alguna razón les podrían aparecer también estos nombres, pero ya sabemos que hoy en día también se les llama puente, así solito, ¿ya? Entonces puede ser protuberancia anular, puente de Barolio o puente, ¿ya? Generalmente hablan de los dos, o sea, puente o protuberancia anular. El puente de Barolio en general ya no se ocupa, pero generalmente al menos esos dos sí son comunes, ¿sí? De leerlo, de escucharlo, ¿ya? Bueno, el puente o la protuberancia anular, ¿cierto? Se encuentra en la parte media, aquí, ¿cierto? En la parte media del tronco encefálico, ¿cierto? Tiene algunos núcleos propios que son parte de unas cosas que vamos a conocer más adelante que se llaman los nervios craneales, que ya los vamos a conocer. No creo que hoy día, pero más adelante los vamos a conocer. Entonces, ¿cuáles son las funciones principales que cumple la protuberancia anular o puente? Primero, es que, como dice ahí, tiene núcleos propios que tienen aferencia con la corteza y eferencia con el cerebelo, vale decir, en este lugar, bueno, esta cosa que está aquí es el cerebelo, ¿ya? El puente, que está justo conectado específicamente con el cerebelo, es un centro que, por así decirlo, conecta todo lo que hay hacia arriba, vale decir, todo lo que es la corteza cerebral, lo conecta con cerebelo. Entonces ahí hay una conexión, ¿cierto? Un link entre cerebelo y el resto de la corteza a través del puente. Entonces sirve ahí como un camino, por así decirlo, un camino neuronal, un camino neuronal, ¿cierto? Entre las dos estructuras, ¿ya? Hay algunas estructuras, por ejemplo, del puente que se relacionan con la audición, como un núcleo que se llama el núcleo ligar superior, que es parte de la vía auditiva, que si bien es cierto, no vamos a ver, ¿ya? Porque no entra, antes se veía, pero ya no, no vamos, ya no se ve como uno escucha, en lo que es tan entretenido, pero bueno, ahí saben que hay una parte, ¿cierto? Un núcleo que se llama el núcleo ligar superior, que es parte de la vía auditiva. También hay centros de estación, como dice ahí, centro de estación se refiere a un relevo, ¿vale? Es decir,
un relevo entre una neurona y otra, o sea, una conexión entre una neurona y otra, a eso se refiere un centro de estación, porque en este lugar ocurre una conexión, por ejemplo, con cerebelo y también con unas estructuras del oído interno que permiten, por ejemplo, que nos mantengamos de pie, o sea, nos permite el equilibrio. ¿Sí? Hay una conexión, ¿cierto? Entre cerebelo, el oído medio, en fin, y puente, que finalmente el resultado de esa conexión es que nos podamos mantener de pie, ¿cierto? Y tener equilibrio, ¿cierto? Que usted se pueda no caer si camina o se pone de pie, ¿ya? Em, Como ya sabemos, ¿cierto? Las fibras se relacionan con el lado opuesto del cuerpo, porque acuérdense que, bueno, si bien es cierto, más abajo las fibras cruzan, ¿cierto? Acuérdense que siempre la parte, por así decirlo, derecha de las estructuras cerebrales controlan la parte izquierda de tu cuerpo, ¿ya? Siempre es cruzado, ¿ya? Si, por ejemplo, yo veo la parte derecha del puente, entonces me está controlando el lado izquierdo de mi cuerpo. O viceversa, si yo veo la parte izquierda del puente, entonces me está controlando el lado derecho de mi cuerpo. Eso, a eso me refiero de que controlan o están relacionados con el lado opuesto, ¿ya? El lado opuesto del cuerpo. Y también hay aferencias, por ejemplo, que intervienen en lo que son las emociones, que bueno, más adelante vamos a conversar un poquito de ello. Y también, por ejemplo, ¿qué aferencias interesantes hay con respecto a las emociones? Por ejemplo, la aceleración del pulso cardíaco y la respiración. Por ejemplo, cuando ustedes, no sé, pues ven a la persona que les gusta, ¿cierto? Y que viene caminando y como que viene hacia ustedes, como a ustedes les gusta, ¿cierto? Se les acelera el corazón, ¿cierto? Y empiezan casi con taquicardia, así, que viene la persona que me gusta y a lo mejor viene a conversar conmigo. Bueno, eso es gracias al puente, o en parte, ¿cierto? Al puente. No como tal, todo, pero sí tiene que ver, ¿cierto? Esta estructura con respecto a esos reflejos de las emociones. ¿Ya? Entonces, si a una persona se le daña el puente, por la razón que sea, ¿cierto? Lo que va a pasar, bueno, van a pasar muchas cosas, pero lo que va a pasar es que primero se va a producir respiración irregular, porque si ustedes se fijan, también está relacionado a lo que es la respiración, ¿cierto? También está relacionado a lo que es la respiración, al control de la respiración, al igual que el bulbo raquídeo. Entonces también va a haber un proceso de respiración irregular. Pero lo más interesante es que si se daña el puente, va a ocurrir lo que se llama la hemiplegia al lado opuesto a la lesión. ¿Qué se refiere a esto? Que usted va a quedar paralizado, va a tener parálisis del lado opuesto de su cuerpo al cual ocurre la lesión. Me explico. Si yo, por ejemplo, daño el puente en el lado derecho, el lado izquierdo de su cuerpo va a quedar parapléjico, no se va a poder mover, ni tampoco probablemente va a poder sentir, ¿ya? En cambio, o por lo menos moverse, ¿ya? En cambio, si por ejemplo yo daño el lado izquierdo del puente, el lado derecho de su cuerpo es el que se va a ver afectado, ¿cierto? Y con parálisis, ¿ya? Eso se llama hemiplegia, que es cuando un lado del cuerpo queda con una lesión, ¿cierto? O queda paralizado. Se llama hemiplegia. Ese es el nombre que tiene, así que el nombre biológico, por así decirlo, que tiene esta cambios o problemas, ¿cierto? Que ocurren cuando se afecta, ¿cierto? Un área u otra en este caso el puente. ¿Ya? ¿Queda clara la idea de qué es lo que pasa cuando usted corta, ¿cierto? O daña el puente? ¿Sí? ¿Puedo seguir? ¿O espero que sí? Ok. Bien. Entonces ya que sabemos, ¿cierto? La función que cumple, ¿cierto? Nuestro puente y la idea que quiero que les quede, me voy a devolver un segundo para que lo entiendan mejor. Se me había olvidado que tenía esto, miren. En realidad se los mostré y no, ahora lo podría estar ocupando.
Si yo, mira, aquí dice protuberancia, vale decir este es el puente. Si yo corto aquí la vía descendente, ¿cierto? Fíjense que se daña el lado contrario, ¿se fijan o no? Porque acuérdense que la vía motora se cruza en la decruzación de las pirámides. Entonces, si yo corto aquí, ¿cierto? Que es la vía que viene del lado izquierdo, ¿cierto? ¿Qué lado se va a ver afectado? El derecho, porque la vía está cruzada. ¿Se fijan? Por eso se daña el lado opuesto del cuerpo, al lado donde yo hago el corte, ¿cierto? Si yo lesiono este lado, entonces la vía contraria, el lado contrario, ¿cierto? Se ve afectado. Si la vía viniera por acá, ¿cierto? Y yo lo corto y la daño aquí, ¿cierto? El lado contrario, ¿vale? Si el lado izquierdo es el que se vería afectado. ¿Ya? A eso me refiero con que se vea dañado el lado opuesto al cual ocurre la lesión. ¿Ya? Eso es la distinta. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a la estructura más superior de nuestro tronco encefálico que se llama mesencéfalo. ¿Ya? El mesencéfalo. El mesencéfalo, como ya saben, es la parte más alta de nuestro tronco encefálico, ¿cierto? Que es esta parte de acá, ¿cierto? La parte más alta del tronco encefálico. Dentro de las funciones principales que cumple el mesencéfalo es que ahí se controlan unos reflejos que se llaman los reflejos visuales y auditivos, y no vamos a entrar en detalles de ellos, pero sí que sepan que existen ciertos estos reflejos interesantes que están aquí importantes. Y también tiene algunos núcleos importantes que pueden hacer aferencia, vale decir que lleven la información hacia y desde la corteza. O sea, básicamente el mesencéfalo sirve como un puente, un centro de estación entre la información que va subiendo y la información que viene bajando, desde el cerebro o hacia el cerebro respectivamente. ¿Ya? Entonces, esa es como la gran función, entre comillas, y demasiado resumida, porque tiene muchas otras funciones, pero no estaríamos todo el día tratando de hablar solo del cerebelo, ¿cierto? Por lo tanto, trato de hacerlo lo más, ¿cuánto se llama? Más en detalle posible, ¿cierto? O sea, lo más general posible, para que ustedes entiendan más o menos la idea general de todo esto. Y por tanto, ¿qué pasa o qué pasaría si a una persona se le daña el mesencéfalo? Entonces, si una persona sufriera un daño a nivel del mesencéfalo, podría producir una alteración, ¿cierto?, en la vía auditiva y también en la visión, ¿cierto? Podría tener ahí algunos problemillas, ¿ya? Eh, no es que quede ciego o sordo, pero sí tiene graves problemas, ¿cierto?, a nivel de, de estas estructuras, ¿ya? O de estas vías en realidad, de la vía auditiva y de la vía de la visión, ¿ya? ¿Queda clara la idea de lo que hace y lo que pasa en cada una de las partes del tronco encefálico? Que ya las vimos a todo esto. Las tres grandes partes del tronco encefálico. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? Bien. Entonces, ahora que ya sabemos qué hace cada parte del tronco encefálico, ¿cierto? Ahora vamos a comenzar, vamos a salir del tronco encefálico y vamos a entrar a otra estructura que es el cerebelo. ¿Ya? Vamos a seguir hasta la estructura está de atrás, ¿verdad? Que se llama cerebelo. Ah, no, antes del cerebelo. Se me había olvidado esta estructura. La Rafael, formación. Ah, una pregunta, si no es mucha molestia, ¿podría ser como un tipo de... a ver, ¿cómo explicarlo? ¿De qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, qué va cuarto con los nombres, por así decirlo? claro. Bueno, en realidad está ordenado, ¿cierto? De La abajo escalita. para arriba. Pero fíjense, me voy a devolver al mono de acá. Vamos de abajo para arriba, ¿ya? Entonces, lo primero de abajo para arriba es el bulbo, luego vendría el puente, luego vendría el mesencéfalo. Ahora como cuarta estructura, una que no sale aquí, que se llama la formación reticular, luego vendría el cerebelo, y bueno, después ya subiríamos arriba, ¿cierto? Al cerebro, a la corteza. Entonces, eh, claro, de abajo para arriba, ¿cierto? Sería uno, 2 y 3. Pero claro, si lo vemos anatómicamente, es al revés, po. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera, porque después viene la médula espinal, po.
pero simplemente porque lo estamos entendiendo de abajo para arriba, más que nada por complejidad. ¿Ya? Es ese como el orden que estoy siguiendo solamente por una cosa de complejidad, ¿vale? Bueno, vamos ahora a esta estructura que se llama formación reticular, que si bien es cierto no la había nombrado nunca, ¿cierto? Ahora aparece. La formación reticular es una estructura que se encuentra interna a todo el tronco encefálico, ¿ya? No es que esté en que sea una parte así del tronco encefálico específica, sino que está presente en todo el tronco encefálico. O sea, yo puedo encontrar formación reticular en el mesencéfalo, también en el puente, también en el bulbo raquídeo. Ya voy a encontrar esta larga estructura, ¿cierto? Que es la formación reticular. Bueno, esta estructura que es la formación reticular, en realidad está encargada de muchas cosas, ¿ya? Uno como que no la nombra mucho, pero en realidad tiene muchas funciones. Primero, una de las grandes funciones que cumple es que está encargada de los ciclos circadianos de sueño-vigilia. Vale decir que esté encargada de que, no sé, pues, que de noche, cuando está oscuro, a usted le dé sueño, y de día, cuando no está oscuro, no le dé sueño. Eso se llaman ciclos circadianos de sueño-vigilia. No sé si alguna vez han viajado al extranjero o a otro país en donde la hora del país no sea la misma que están en Chile, ¿cierto? Y puede estar más adelantada o más atrasada. Y ocurre un proceso que se llama el jet lag, que es cuando no pueden dormir, ¿cierto? Porque se desfasa, ¿cierto? De lo que uno conoce como el reloj biológico versus el reloj que hay en el país o en el lugar a donde usted llegó. Bueno, esos jet lag y todas esas cosas ocurren aquí, o se producen en esta formación reticular, ¿cierto? Que es el encargado de controlar cuándo usted le da sueño y cuándo no, ¿cierto? Y también está muy presente, por lo tanto, en mantener los estados de conciencia, ¿vale? Es decir, que usted en este momento esté consciente y viviendo consciente de lo que está pasando, ¿cierto? A su alrededor y todo lo demás, ¿ya? Vale decir que no esté durmiendo. Sí, a eso me refiero, ¿ya? Que yo no dudo que debe haber alguno durmiendo con la cámara vaga, pero bueno, eso ya no es de mi incumbencia. De que, bueno, ¿cuáles son las funciones principales que cumple esta estructura de la formación reticular? Primero que nada, como dice ahí, control motor somático. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la formación reticular controla una cosa, que lo vamos a anotar acá, que se llama el tono muscular. El tono muscular es, por así decirlo, en fácil, ¿cierto? El tono muscular es como el estado de semicontracción de los músculos. Mire, usted puede estar, por ejemplo, sentado o echado en una cama, ¿cierto? Sin hacer nada, absolutamente relajado, pero si usted se quiere parar, por ejemplo, se para. No, usted está acostado, ¿verdad? No pasa nada, pero si usted se quiere levantar, usted lo puede hacer. ¿Por qué? Porque los músculos, si bien es cierto, en el momento en el que usted está acostado, están relajados y no se están contrayendo, siempre están un poquito preparados para contraerse. Y ese un poquito preparados para contraerse es el tono muscular, que es un estado permanente que tienen los músculos, como en un estado de alerta, es decir, en cualquier momento este gallo se para, en cualquier momento yo me tengo que contraer. ¿Ya? Entonces, ese estado constante de semicontracción de los músculos es lo que está siempre presente. ¿Por qué? Porque si no estuviera ese estado de semicontracción de los músculos, aunque usted esté relajado, por ejemplo, sentado leyendo el diario, o sentado viendo tele, o echado en una cama, no sé, sin hacer nada, ¿cierto? Si no existiera ese estado de semicontracción, usted verdaderamente se desparramaría, o sea, sería una gelatina sin forma, en el sentido de que los músculos perderían su contracción, su estado normal, ¿cierto?, de contracción, y usted pasaría a ser una cosa amorfa, así, sin ningún tipo de figura, ¿eh? Porque eso pasaría si su tono muscular no existiera. ¿Ya? O sea, no tendría cómo, ¿cierto?
generar, ¿cierto? Esta tonalidad muscular normal, ¿cierto? Entonces, de manera normal, ¿cierto? Los músculos están siempre listos para contraerse, por así decirlo. Eso es el tono muscular. ¿Cuándo usted pierde el tono muscular? Cuando usted duerme. Y específicamente hay un momento de su sueño, que no vamos a entrar en detalles del sueño, pero no sé si alguna vez lo han escuchado, que se llama el sueño REM. ¿Ya? Hay dos tipos de sueño, el sueño no REM y el sueño REM. REM significa Rapid Eye Movement, o sea, sueño de movimientos oculares rápidos. Aunque ustedes no lo crean, cuando ustedes duermen, sus ojos se mueven y se mueven muy rápido. Más rápido de lo que usted lo puede mover los ojos de manera voluntaria. O sea, los ojos se mueven de un lado para otro, así, increíblemente, así, para arriba, para abajo, de un lado para otro, de manera involuntaria. ¿Ya? Y eso ocurre cuando usted tiene un sueño que se llama un sueño REM, Rapid Eye Movement. ¿Ya? Los ojos se mueven para todos lados. Bueno, cuando usted llega al sueño REM, usted pierde el tono muscular, pero de manera normal. Por eso cuando usted, no sé, pues, si alguna vez ha ido en la micro o se ha quedado dormido sentado, cuando se pierde, cuando uno puede cachar que está llegando al sueño REM, cuando uno empieza lo que se llama el cabeceo. ¿Por qué? Porque uno se puede quedar dormido, ¿cierto? Y el cuello con el tono muscular no se va para ningún lado. Pero cuando se pierde el tono muscular, empieza uno a cabecear, ¿cierto? Se le da la cabeza así como para abajo. ¿Por qué? Porque se perdió el tono muscular. Y ahí usted está en lo que se llama el sueño REM. ¿Ya? Ese es el famoso. eh, la verdad no sé, Esteban, no, ahí no lo sé, pero lo que sucede es que a todos nos pasan ciertos estos movimientos oculares, aunque ustedes no lo crean, es muy extraño, pero bueno, es así. Cuando usted duerme y logra llegar al sueño REM, eh, una de las características del sueño REM es que usted pierde el tono muscular. Y por eso cuando de repente los niñitos chicos, ¿cierto? Pierden el tono muscular, se mean, porque pierden el tono también de los esfínteres, entonces hacen pipí. ¿No? Esa es una de las características de eso. Así también, por ejemplo, el cabeceo, como les decía yo, pues, ¿cierto? Cuando se han sentado, ¿cierto? Si uno mantiene y no, uno puede dormir sin llegar al REM, sí, ya hay sueños que no necesariamente tienen que llegar al REM. Pero cuando uno llega al REM, ¿cierto? Pierde el tono muscular y comienza, por ejemplo, lo que es el cabeceo. O sea, como que el cuello así se suelta, ¿cierto? Y la cabeza se va para adelante, justamente porque perdió el tono muscular. ¿Ya? ¿Duda? Ok. Entonces, Sí, yo le dije. ah, entonces, cuando ya tenemos, ¿cierto? Nuestro tono muscular, ¿cierto? O sea, la formación reticular, ¿cierto? Es la que nos mantiene, ¿cierto? Este estado de semicontracción de los músculos, que es el tono muscular. Así también algo tiene que ver con el dolor, y como ya habíamos dicho, con el sueño, y también la vigilia. Y también la formación reticular se encarga de unos procesos como, por ejemplo, el desencadenamiento del vómito. ¿No? De que usted cuando vomita, ¿cierto? Pueda hacerlo, es gracias también a la formación reticular. ¿Ya? Generalmente la formación reticular tiene que ver con respecto a las sensaciones de asco. ¿Ya? Esas sensaciones así que, por ejemplo, cuando ustedes se tocan el paladar en su boca, ¿cierto? Y les da esa cuestión como que quieren devolver todo lo que tienen adentro. Bueno, eso es gracias a la formación reticular. ¿Ya? Por lo tanto, un daño, ¿cierto? Una alteración a la formación reticular, ¿cierto? Lo que podría provocar es una alteración al estado de conciencia y eso podría producir el coma y finalmente la muerte. ¿Ya? O sea, claramente si usted daña la formación reticular, usted se puede morir. ¿Ya? Generalmente los comas ocurren justamente porque las personas no se hacen conscientes. Y es porque algunas veces, ¿cierto? La formación reticular falla. Y las personas siguen viviendo, su corazón sigue latiendo, ¿cierto? Y todo lo demás, pero no están conscientes. No saben que están ahí. Están como en un profundo sueño, del cual no pueden despertar. ¿Ya?
Y bueno, cuando despiertan, bueno, a veces es porque la formación reticular vuelve a funcionar, y cuando vuelve a funcionar, las personas vuelven a despertar, ¿cierto? Y son conscientes de lo que están viviendo, ¿no? Entonces, cuando usted tiene lesiones, ¿cierto? A nuestra formación reticular, a usted se le altera el estado de conciencia, y eso puede provocar el coma y finalmente la muerte, ¿no? Bien, ahí está la diferencia, ¿cierto? Entre las distintas etapas, ¿verdad? Eh, o estructuras, ¿cierto? De nuestro tronco encefálico, ¿ya? Hemos visto bulbo, puente, mesencéfalo y formación reticular. ¿Sí? Ahora sí, perdón que se me haya olvidado, vamos a pasar a esta estructura de atrás, que es el cerebelo. ¿Sí? Ahora que ya salimos del tronco encefálico, ¿verdad? Vamos ahora a entrar a lo que es esta estructura nueva, que se llama cerebelo. Bueno, el cerebelo también es una estructura muy importante, ¿ya? Que si bien es cierto, está en el tronco encefálico, pero está fuera del tronco encefálico. ¿Alguna duda? Ya. Está en el tronco encefálico, pero está fuera del tronco encefálico, ¿cierto? No está metido aquí en el tronco encefálico, está como por fuera, ¿cierto? Eh, la función principal que cumple el cerebelo es que se encarga de la coordinación del movimiento voluntario. Me explico. Que usted, por ejemplo, en este momento pueda escribir bien, ¿cierto? Y no pueda tomar el lápiz y pueda moverlo con cuidado, ¿cierto? Y a donde usted quiere llevarlo, eso es gracias al cerebelo. O sea, si usted se le daña el cerebelo, usted no podría escribir de partida. Porque perdería lo que se llama la motricidad fina. ¿Ya? El cerebelo se encarga de todo lo que es la motricidad fina, de los movimientos finos, ¿ya? Que usted pueda cerrar su mano, que usted pueda escribir, que usted pueda mover sus brazos, fino, ¿ya? Movimientos de detalle, ¿ya? Si usted no tuviera cerebelo, usted podría moverse, pero se movería de manera burda, en el sentido no podría, no sé, por ejemplo, quisiera tomar una taza, una cosa, y se pasaría. Así no podría tomarla, no podría apretarla, porque no tendría ese control del movimiento fino. ¿Ya? Entonces, eh, también, bueno, también se encarga un poco de lo que es el tono muscular, ¿cierto? Así como la formación reticular, la coordinación del movimiento voluntario, eso es importantísimo, o sea, el movimiento que usted quiera hacer, voluntario, ¿cierto? La motricidad fina. Y bueno, en parte también se encarga de alguna integración de información visual, auditiva, ¿cierto? Porque finalmente los movimientos que usted hace, los movimientos voluntarios de sus manos, bueno, de cualquier lado de su cuerpo que tenga movimiento voluntario, usted lo hace en base a informaciones que le llegan desde el medio, pues información visual, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, pues, si viene algo, no sé, una pelota, por ejemplo, hacia usted y usted la ve, usted se mueve. Entonces, no se va a quedar pegado ahí parado, ¿cierto? Que le va a llegar un pelotazo en la cara. Bueno, entonces, eh, ¿por qué logra moverse? Bueno, porque usted vio algo que venía, una información visual, y el cerebelo, ¿cierto? La logró integrar y, mira, viene algo, me muevo. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, porque usted escuche, no sé, pues, está caminando por la línea del tren y escucha una bocina, ¿cierto? ¿Qué hace usted? Ahí viene el tren, ¿sí? Y me salgo para que no me atropelle, ¿cierto? Eh, Todas esas informaciones, ¿cierto? Finalmente desencadenan, ¿cierto? Un movimiento motor. ¿Y quién está encargado de coordinar esos movimientos motores, ¿verdad? Es cerebelo. Hay unas neuronas muy importantes que tiene el cerebelo, que si bien es cierto no vamos a entrar en detalles de ellas, pero sí necesito que las sepan cuáles son, que se llaman las células de Purkinje. Las células de Purkinje. Las células de Purkinje son las células más importantes que hay aquí en cerebelo. Bueno, al que le gusta esto, búsquelo, ¿ya? No lo voy a obligar, pero al que le gusta esta parte del sistema nervioso, busque qué son las células de Purkinje y se va a llevar una muy buena sorpresa porque son unas células increíbles.
logran integrar mucha información de una sola vez, ¿no? Para que las tengan ahí como buenas, eh, unas células muy, muy interesantes, ¿ya? Por lo tanto, si a usted se le daña el cerebelo, por la razón que sea, ¿cierto? Usted va a tener una incoordinación motora y también no va a poder mantener el equilibrio, ¿ya? Las personas que tienen daños en el cerebelo no pueden coordinar sus actos motores, ¿ya? A lo mejor tienen un acto motor significa mover la mano, mover los dedos, mover un brazo, querer caminar. Todo es un acto motor voluntario, porque implica la contracción de los músculos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que resulta que las personas que tienen un daño en el cerebelo no lo pueden hacer. O lo pueden hacer, pero con demasiada dificultad, ¿ya? Porque no logran dimensionar, no logran tener movimientos finos. Por ejemplo, una persona con un daño en el cerebelo es imposible, por ejemplo, que enhebre una aguja con un hilo. No pueden pasarlo por esos hoyito, no pueden. Un movimiento fino, no pueden escribir. ¿Te fijas? Una incoordinación motora. No pueden caminar, no pueden dar un paso, ¿cierto? Algo que es tan obvio para nosotros, ¿cierto? Caminar, bueno, ellos no pueden. Las personas que tienen problemas, ¿verdad? ¿Cuánto se llama el cerebelo? ¿Ya? Y además, ¿cierto? No pueden mantenerse de pie, ¿ya? Les cuesta un montón mantenerse de pie, no tienen equilibrio, ¿ya? Tienen ese daño ahí al cerebelo. ¿Sí? Esa es lo que le podría pasar a una persona, ¿cierto? Que tuviera un daño a este nivel. ¿Dudas, consultas, preguntas con respecto a las estructuras de cerebelo y su función? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Seguimos entonces. Ya que no hay dudas, ¿verdad? Seguimos entonces. Bueno, después de que ya sabemos, ¿cierto? Nuestra estructura cerebelar, ¿cierto? Y lo que causa y en qué está metido, por así decirlo, este cerebelo. Ahora, bueno, quiero que ustedes sepan cuáles son las estructuras del cerebelo, ya así de manera muy general. El cerebelo también ¿cuánto se llama? Ay, me olvidó el nombre. Tiene lóbulos, ¿ya? Tiene unos lóbulos. Si ustedes se fijan, esto es mirando el cerebelo de atrás, ¿ya? O sea, hacia adelante es el tronco encefálico y esto es el cerebelo, ¿ya? Tiene algunos núcleos, como por ejemplo, ¿cuáles son los núcleos del cerebelo? Son el núcleo dentado, el núcleo emboliforme, el globoso y el fastigioso, ¿ya? Son los 4 núcleos que tiene el cerebelo. Núcleo dentado, emboliforme, globoso y fastigioso. ¿Sí? Núcleo dentado, emboliforme, globoso y fastigioso, ¿ya? Em, Esto es mirándolo de frente, ¿cierto? Donde también podemos encontrar, ¿cierto? Los estructuras, ¿cierto? Del cerebelo, que en realidad el cerebelo es súper complejo de estudiarlo, ¿ya? Sumamente complejo, pero no vamos a entrar en detalles específicos. Pero ya sabemos los núcleos, son 4: dentado, emboliforme, globoso y fastigioso. ¿Cierto? No lo olviden, los 4 núcleos del cerebelo: dentado, emboliforme, globoso y fastigioso. Y la otra visión que uno puede tener del cerebelo es de los lóbulos del cerebelo. ¿Y cuáles son los lóbulos del cerebelo? Estos. Los lóbulos del cerebelo son el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo flóculo nodular. ¿Ya? Anterior, posterior y flóculo nodular. ¿Ya? Anterior, posterior y flóculo nodular. Para que no lo olviden. ¿Ya? Anterior, posterior y flóculo nodular. ¿Ya? Ahí está. Anterior, posterior y flóculo nodular. Son los 3 que tiene. Entonces, repetimos. ¿Cuáles son los núcleos del cerebelo? Son 4: dentado, emboliforme, globoso y fastigioso. ¿Cuáles son los hemisferios del cerebelo, los lóbulos del cerebelo?
Lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo nodular. ¿No? Son 3. Evidentemente cada uno tiene funciones específicas y tiene aferencias específicas y todo lo demás, pero bueno, eso no lo vamos a ver ahora en detalle porque no, ¿ya? No, no, no es la idea, ¿cierto? Que ustedes se conviertan en neurobiólogos por ahora, ¿cierto? Sino que basta con que ustedes sepan las cosas más principales, casi los nombres, ¿no? Claro, obvio, si hay alguien que le interesa, lógico, búsquelo. O pregúnteme de manera particular y yo le puedo ayudar, ¿cierto? De manera particular, pero no lo vamos a ahondar del todo, ¿ya? ¿Alguna duda específica con respecto a cerebelo? ¿No? Bien, seguimos entonces. Ya que tenemos listo, ¿cierto? Todas las estructuras del tronco encefálico, más el cerebelo. Ahora vamos a entrar al cerebro, ¿ya? Ahora llegamos a la estructura superior, ¿cierto? Que es nuestro querido cerebro. Y en el cerebro hay hartas cosas también que uno tiene que saber y aprender a recordar, ¿ya? Porque el cerebro que nosotros conocemos, ¿cierto? Se divide en áreas. Y esas áreas se llaman lóbulos. Así como en el caso del cerebelo habían 3 lóbulos, en el caso del cerebro hay 5. ¿Ya? Vuelvo a reiterar. En el cerebelo, ¿cierto? Habían 3 lóbulos, anterior, posterior y flóculo nodular. En el caso del cerebro hay 5 lóbulos. ¿Cuáles son los lóbulos? El lóbulo frontal, que es este que está en verde, el lóbulo parietal, este que está como en celeste, el lóbulo occipital, que este que está atrás, casi en la nuca de nuestra cabeza, y el que está por el ladito, que es el lóbulo temporal. Ahí hay 4, ¿no? Lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, y hay uno que no se ve, que está interno, que se llama el lóbulo insular, la ínsula. Entonces, tenemos 5 lóbulos: frontal, parietal, occipital, temporal y la ínsula, o lóbulo insular, como ustedes quieren llamarle, da lo mismo. Bien, pregunta, porque no lo sé. Pregunta, ¿alguien sabe para qué, o qué información, mejor dicho, se, eh, ah, se procesa en cada lóbulo del cerebro? ¿Alguien sabe, por ejemplo, qué información se procesa en el lóbulo frontal, cuál información en el parietal, cuál información en el occipital, cuál información en el temporal? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que podría hacer en cada una de estas estructuras? ¿No? Bien. Anota entonces, porque lo vamos a ir nombrando, ¿cierto? Lo vamos a ir especificando. Perdón. Perdón, esta cosa es el asistente de Google, lo siento. Bueno, ¿qué dije? Íbamos a hablar, ¿cierto? De las distintas estructuras de cerebro, ¿ya? De los distintos lóbulos. ¿Mm? Bien. Sí, es que apreté porque quería ver la hora y apreté el otro botón que tiene, que es el que abre el asistente de Google y apareció eso. No sé por qué. Ya, el lóbulo frontal, ¿sí? Vamos a partir por el primero, por el lóbulo frontal. El lóbulo frontal eh, básicamente se encarga de los procesamientos superiores. ¿A qué me refiero con procesamientos superiores? Por ejemplo, el aprendizaje. El aprendizaje, la memoria, ¿cierto? Estas cosas se ven o eh, se dictan más con respecto a los procesos más superiores, por ejemplo, el raciocinio, el aprender, ¿cierto? No sé,
Si yo les pongo un problema de matemática, ustedes lo pueden resolver, ¿cierto? Ya, a eso se refiere. Eso es como la función principal, ¿cierto? Del lóbulo frontal, ¿ya? Lo que son las acciones o cosas más superiores, ¿ya? ¿Cuánto se llama? Lo vamos a poner como las tareas de orden superior, ¿ya? De orden superior. El lóbulo parietal se encarga, y es muy importante, se encarga de todo lo que es, o aquí en el lóbulo parietal está todo lo que se llama la corteza sensitiva. La corteza sensitiva. ¿Qué es la corteza sensitiva? El lugar a donde llegan todos los estímulos sensitivos que capté en mi cuerpo. Por ejemplo, aquí llega el dolor y se interpreta, aquí llega la temperatura y se interpreta, ¿cierto? Todos los estímulos que yo recibí, ¿cierto? Con respecto bueno, a estímulos externos, temperatura, tacto, dolor y presión, ¿sí? Lo vamos a poner acá, ¿cierto? Porque temperatura, tacto, dolor y presión, todos esos estímulos, ¿cierto? Finalmente son interpretados y se hacen conscientes cuando la información llega hasta la corteza sensitiva. ¿A qué me refiero con que se hacen conscientes? A que yo me doy cuenta de que está pasando eso. Por ejemplo, no sé, pues que me duele la mano o que, no sé, pues me están tocando la espalda, ¿ya? O no sé, porque me estoy quemando un dedo. ¿Ya? Todos esos eventos, ¿cierto? Esos estímulos, cuando llegan a la corteza sensitiva, uno se hace consciente de aquello, ¿ya? De que está pasando aquella cosa. Y eso está principalmente en el área, o sea, en el lóbulo parietal, ¿ya? En el lóbulo occipital, lo que hay principalmente es lo que se llama la percepción visual, ¿ya? La percepción visual. ¿A qué me refiero con la percepción visual? A que en este lugar finalmente es donde se interpreta toda la información visual que entró por mis ojos, ¿ya? Eh, Toda la información visual que ustedes en este momento están mirando el computador o que miran lo que sea que estén mirando, bueno, todo eso finalmente se está haciendo consciente en ustedes que están mirando, no sé, el computador, están mirando este mono, están mirando, no sé, algún video en YouTube, lo que sea. Bueno, todo eso se hace consciente cuando esa información finalmente llega hasta el lóbulo occipital, porque en el lóbulo occipital es donde ocurre lo que se llama la percepción visual, vale decir, donde yo interpreto las formas, donde yo interpreto los colores, donde yo interpreto el movimiento, si esa cosa se está moviendo, en fin, ¿ya? Y me hago consciente de aquí. El lóbulo temporal se encarga de todo lo que es la percepción auditiva, ¿ya? Percepción auditiva. Por ejemplo, todo lo que usted está escuchando ahora se está haciendo consciente cuando eso está llegando finalmente hasta su lóbulo temporal. En ese momento usted se está haciendo consciente finalmente, ah, sí, este gallo está hablando. A lo mejor no entiendo nada, pero por lo menos estoy siendo consciente, ¿verdad? De que este caballero, ¿cierto? Está hablando, ¿ya? Y está hablando en español y me está tratando de explicar cuáles son las funciones de los lóbulos del cerebro. A lo mejor yo no entiendo nada desde que dijo hola, pero bueno, al menos sí, ¿cuánto se llama? Entiendo por lo menos de qué es lo que me está hablando. Me está hablando del cerebro, ¿ya? La percepción auditiva. Cuando ustedes escuchan música, en fin, todo eso. Y, por ejemplo, no sé, porque a ustedes les gusta una canción específica porque les trae recuerdos o no sé, lo que sea. Finalmente toda esa música y todo aquí se interpreta y bueno, obviamente eso se conecta con otras áreas del cerebro y uno dice, ah, esa canción me acuerda de cuando yo era joven, ¿cierto? Y pololeaba con tal persona, ¿cierto? O, en fin, ¿ya? Y traen ciertos recuerdos de diversas cosas que han pasado en la vida, ¿ya? Entonces, para resumir, ¿verdad? Lóbulo frontal, todo lo que son las tareas de orden superior. Lóbulo parietal, todo lo que es la corteza sensitiva.
de tacto, temperatura, dolor y presión. Lóbulo occipital, todo lo que es la percepción visual. Lóbulo temporal, todo lo que es la percepción auditiva. ¿Sí? El lóbulo insular, que en realidad el lóbulo insular está aquí adentro, ¿ya? El lóbulo insular está por dentro, no se ve, ¿ya? Está aquí, lóbulo insular. ¿Sí? En realidad no está muy bien descrita la función que cumple, ¿ya? Pero tiene que ver eh, con el hacerse consciente de los estímulos involuntarios, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero solamente ahora lo vamos a nombrar así nada más, como el hacerse consciente, ¿verdad?, de algún estímulo que es involuntario. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, quiero que ustedes se den cuenta que el cerebro no es liso, ¿cierto? El cerebro tiene estas cosas, como vueltas, que se llaman giros, ¿ya? Como giros, ¿cierto? Que son estos dobleces que tiene el cerebro, ¿cierto? Se llaman giros, ¿ya? Los giros. Eh, y por otro lado, cuando se hacen giros, se hacen estas como cavidades, ¿verdad? Estas como espacios, y esos espacios se llaman circunvoluciones. Entonces, el cerebro, al menos humano, tiene giros y circunvoluciones, ¿ya? Giros y circunvoluciones. Giros son estas cosas como dobladas, ¿verdad? Y los espacios que se forman dentro de esos dobleces se llaman circunvoluciones. Mi pregunta para todos, para que lo piensen, es, ¿por qué nuestro cerebro tiene giros y circunvoluciones? ¿Cuál será la razón por la cual, no sé, pues si yo pesco el cerebro de un ratón, el cerebro de un ratón es liso, no tiene giros ni circunvoluciones, es liso. Entonces mi pregunta es, ¿por qué el cerebro humano tiene giros y circunvoluciones? ¿A alguien se le puede ocurrir por qué nuestro cerebro tiene estas estructuras, giros y circunvoluciones? Escucho ideas o leo ideas. ¿Por qué la estructura del cerebro humano tendrá giros y circunvoluciones? ¿A alguien se le puede Al ocurrir? tener un cuerpo más complejo, digo yo, al tener tantas funciones, tiene que ser así, por así decirlo. Tiene que Ya. estar Y configurado de esa forma. la verdad de las cosas es que tiene sentido. Una de las características que nos diferencia de otros animales, ¿sí?, es que nuestro cerebro ha crecido en tamaño, ¿ya? El cerebro de nosotros ¿cuánto se llama? No, con respecto a la expectativa de vida no tiene que ver, pero tiene que ver con el tamaño. Una de las diferencias interesantes que tiene nuestro cerebro con respecto, no sé, al cerebro de cualquier otro animal, y aquí sí es con respecto a cualquier otro animal, es que nuestro cerebro sí ha crecido mucho. Si bien es cierto, nuestro cerebro no es el cerebro más grande que existe dentro del reino animal, porque hay cerebros muchísimo más grandes que el de nosotros, o por ejemplo el de un elefante, o el de un delfín, ¿cierto? O el de una ballena, en fin, que son muchísimo más grandes que los de nosotros. Sí tiene que ver con respecto, pero si ustedes se fijan, ya, por ejemplo, yo pesco el cerebro de un elefante, que es como 2 veces más o menos el tamaño del cerebro humano, pero el elefante, entre comillas, no es tan inteligente como el humano, ¿cierto? Entonces, ¿por qué, po? ¿Cierto? ¿Por qué un cerebro más grande parece ser no sinónimo de más inteligencia? Y la verdad de las cosas es que eso es un error que comete la gente y que todo el mundo cree, y hoy día ustedes van a entender que no. Tener el cerebro más grande no implica ser más inteligente, ¿ya? Hay gente que tiene el cerebro bastante pequeño y es muy, muy inteligente. Por tanto, no es condicional, por así decirlo, que yo tenga mi cerebro extremadamente grande, ¿verdad? Y que yo sea muy inteligente. Eso no hay correlación, ¿ya? No tiene que ver una cosa con la otra.
¿ya? Porque si es así, un elefante tendría que tiene más cerebro que nosotros, eh, no es más inteligente que nosotros, porque no puede hablar, no puede construir cosas, ¿cierto? Porque y el elefante sigue siendo el elefante nomás, que barrita y camina y es bonito, pero más allá de eso no es, po, ¿se fijan? Yo le paso un problema de matemática al elefante, el elefante a lo más lo me hará, pero más allá de eso no va a ser capaz de sumar ni de restarlo, ¿cierto? No va a ser, ¿se fijan? Entonces, esa es una de las características interesantes, ¿cierto? Que da la idea de que, bueno, alguna vez se pensó, ¿cierto? Cerebro más grande implica más inteligencia, pero no es así, ¿ya? No, o no necesariamente es así. Pero sí una cosa muy interesante, que si bien es cierto, nuestro cerebro ha crecido y por tanto nuestra cabeza también ha crecido en parte, eh, el cerebro, por así decirlo, ha crecido más que la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Que el lugar donde está contenido nuestro cerebro, que es la calota craneana, que es el lugar de la cabeza donde está contenido, ¿cierto?, todo nuestro cerebro, calota craneana, es el nombre que tiene, más o menos tiene un tamaño estándar, o sea, un tamaño que no es ni muy grande ni muy chico. Entonces, ¿cómo meto todo el cerebro ahí? La manera en la cual se ha metido todo el cerebro ahí es comprimiéndose. ¿Y cómo se comprime? Generando estos giros y surcos. ¿Ya? En otras palabras, es como doblarlo sobre sí mismo para que quepa más cerebro en un mismo espacio. Es como cuando ustedes, no sé, quieren ir de viaje y van a hacer su maleta. ¿Cómo meten toda la pieza en la maleta? Porque cuando ustedes se van de viaje, ¿cierto? No pueden dejar nada en su pieza, tienen que llevarse todo. Entonces, ¿cómo meten todo eso en la maleta? Bueno, doblándolo y doblándolo y doblándolo y doblándolo un montón de veces hasta que quepa muchas cosas en una maletita, ¿cierto? Chiquitita, ¿cierto? Algo parecido es lo que hace el cerebro. El cerebro creció, pero como no cabía en la cabeza, ¿cierto? Como creció mucho, ¿cierto? Y el espacio donde estaba no lo iba a poder albergar, se dobló una y otra vez, generando los giros y surcos. Entonces, de esa manera nosotros tenemos mucho volumen cerebral que ocupa un espacio no tan grande, ¿no? Que es nuestra calota craneana. Entonces, por eso están los giros y las circunvoluciones, ¿ya? O giros y surcos, que también le llaman, ¿ya? Eh, Esa es una de las características. Ahora, ¿qué nos hace ser más inteligentes como especie que otras? Eh, la respuesta en realidad no la tengo yo ni la tiene nadie, pero sí hay algunas ideas de por qué podría ser, que no sé si hoy día la alcanzamos a ver, pero de seguro más adelante lo vamos a discutir. Una de las características importantes que necesito que ustedes sepan también diferenciar es que el cerebro tiene dos surcos importantes. Este que está aquí, que estoy marcando con rojo, que se llama surco central, que alguna vez se llamó la cisura de Rolando, ¿ya? Pero surco central, y esta que está acá, que estoy marcando en rojo también, que se llama el surco lateral o cisura lateral, que alguna vez se llamó la cisura de Silvio, ¿ya? Rolando y Silvio, pero en realidad ya no se llaman así, sino que este se llama surco central y esta otra se llama cisura lateral. Son como cortes que tiene el cerebro, ¿cierto? De manera natural, ¿cierto? Y nadie ha metido un cuchillo ahí, sino que eso de manera natural se ha hecho y se forman estos surcos. Entonces, por ejemplo, el lóbulo frontal llega hasta el surco central y desde ahí termina y parte el lóbulo, ¿cuánto se llama? Parietal. Por ejemplo, el lóbulo frontal y el parietal se separan del temporal por el surco lateral, ¿se fijan? Las cisuras, o sea, las cisuras y surcos finalmente a mí me permiten separar los lóbulos, ¿ya? No sé cómo separarlos anatómicamente, ¿ya? Otra cosa importante es lo siguiente, y con esto yo creo que ya vamos a ir terminando, creo, por la clase de hoy. Fíjense, lo voy a anotar en amarillo. En el lóbulo frontal ya sabemos que están las tareas de orden superior, el pensar, ¿cierto? Y cuestiones más elaboradas, ¿cierto? Que
a lo mejor no otro organismo no lo logra hacer. Pero sí también una cosa importante que cumple, o una tarea importante que cumple el lóbulo frontal, es que en ese lugar está lo que se llama la corteza motora. ¿Ya? En el lóbulo frontal está una cosa que se llama, lo vamos a poner acá, que se llama la corteza motora. Así como en el caso del parietal está la corteza sensitiva, acá está la corteza motora. Entonces, pegadito aquí, pegadito al surco central, vale decir esto que estoy tachando, ahí, ¿cierto? Ese lugar, que estoy tachando ahí, se llama corteza motora primaria. ¿Ya? La corteza motora primaria. Y este lado que voy a marcar en verde, ¿sí? Este que voy a marcar acá en verde, aquí, ese lugar, estoy marcando en verde, se llama corteza sensitiva primaria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la corteza sensitiva y la corteza motora están muy cercanas. Están una al lado de la otra, separadas por el surco central. La corteza sensitiva es el lugar a donde llegan todos los ¿cuánto se llama? Eh, estímulos sensitivos de temperatura, tacto, dolor y presión, ¿cierto? Todos esos estímulos llegan hasta aquí, hasta la corteza sensitiva. ¿Sí? O sea, aquí se interpretan. Y uno dice, le están tocando la espalda, me estoy quemando un dedo, en fin. ¿Ya? Yo interpreto en este lugar, la corteza sensitiva primaria. Y como se fijan, está muy conectada, porque está muy cercana, a la corteza motora primaria. ¿Y qué hace la corteza motora primaria? Genera la respuesta. Por ejemplo, no sé, pues, si eh, yo tengo, no sé, dolor, interpreto dolor en la mano, ¿sí? Porque me duele la mano por la razón que sea, por ejemplo, no sé, me estoy pinchando con algo, aquí llega el dolor, y dice, le duele la mano. ¿Y qué hace y se lo comunica, por así decirlo, a la corteza motora? ¿La corteza motora qué hace? Si le duele la mano, entonces la respuesta va a ser, saque la mano. Y la corteza motora elabora una respuesta que baja, ¿cierto? Y llega hasta la mano. ¿Y qué hace uno? Saca la mano del lugar donde se le estaba generando el dolor. ¿Se fijan? Entonces, estas dos cortezas, la sensitiva y la motora, trabajan en conjunto. La sensitiva recibe, ¿cierto? Interpreta, le pasa el relevo, por así decirlo, a la motora, que genera una respuesta, y esa respuesta baja hasta el lugar donde tiene que llegar. Como por ejemplo, no sé, llegaba sensación de dolor, ya me duele tal parte, yo me hago consciente, ¿qué hago? Le paso el relevo a la corteza motora genera una respuesta, y esa respuesta viaja hasta el lugar donde te duele, ¿verdad? Y genera la respuesta que, por ejemplo, en este caso es mover la mano, sacarla del lugar donde está, ¿cierto? Generándose el estímulo de dolor, por ejemplo. ¿Ya? No sé, pues puede haber temperatura, lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, aquí yo interpreto todo lo que son sensaciones de temperatura, tacto, dolor y presión, y en la corteza primaria, ¿cierto? Yo genero las respuestas, ¿sí? Las respuestas frente a esas, eh, ¿cuánto se llama eso? Sensaciones que recibo en mi corteza primaria. ¿Ya? Eso es algo, en todo caso lo vamos a ver más adelante con harto detalle, pero es importante que lo tengan ahí y lo anoten para todos, ¿ya? Para que lo puedan, lo puedan tener, ¿cierto? Ahí dentro de sus apuntes, ¿ya? Bien. Eh, entonces, si ustedes se fijan, ya sabemos. Y otra cosa, y con esto ya terminamos. Eh, el cerebro, ¿cierto? Ya vimos los lóbulos, ya vemos los surcos. Las cisuras son las circunvoluciones, que es lo mismo, así que también las vimos. El cerebro tiene dos hemisferios, un hemisferio acá y un hemisferio acá, que están separados
por esta cisura, que estoy marcando ahí en verde, que se llama cisura interhemisférica. ¿Ya? Cisura interhemisférica. La cisura interhemisférica. Sabemos que hay un área motora, que está aquí en amarillo. Sabemos que hay un área sensitiva, que es lo que está en verde. Y nos falta entender qué son las áreas de asociación, que esas las vamos a ver en la próxima clase con mucho más detalle. ¿Ya? Entonces, sabemos que existe un lóbulo o un hemisferio derecho y un izquierdo, ¿verdad? Y que están separados por esta cisura, ¿verdad? Que es la cisura interhemisférica. Y con eso, ¿cierto? Más o menos entendemos cómo está organizado así estructuralmente nuestro cerebro. ¿Ya? Bien, pues chiquillos, no los estreso más por hoy. Eso es lo que vamos a ver por hoy.